Como te hemos estado anunciando, vuelve a la sintonía de Radio Abarán como cada semana nuestro espacio Cuídate con Novafit. De nuevo, un tema muy interesante, el cual vamos a tratar a continuación en este espacio. Hoy vamos a hablar de los efectos positivos de la actividad física en la menopausia. Y para ello, tenemos con nosotros de nuevo a Antonio Martínez, licenciado en actividad física y experto en entrenamiento personal. Antonio, muy buenos días. Buenos días, Noelia. ¿Qué tal? Una vez más tenemos aquí con nosotros para tratar otro tema muy interesante, ¿verdad? Sí, correcto. Un tema muy interesante y que, bueno, seguramente mucha gente que esté al otro lado de la radio, pues sea a lo mejor de esa parte de la población que padezca este proceso. Exacto, de la mujer exactamente. Natural. Yo creo que todas tenemos que pasar por ahí, ¿no? Antes o después, pero a todas nos llega. Ojalá que lleguemos ahí muchísimo Claro más. Que sí, y podamos disfrutar de ello, ¿no? Que ahora ya, yo creo que ya no es un tema tan tabú como antes, ¿no? No, ya lo creo que no. Lo que sí que tenemos que tener claro, pues, los procesos para aquella gente que no ha llegado, para aquellas mujeres que no han llegado a ese proceso, lo que pasa en el cuerpo y, bueno, y cómo podemos mejorarlo a través de la nutrición o de la actividad física. Claro que sí. Es muy fácil. Es solamente una etapa, no tenemos por qué cambiar nuestros hábitos ni nada. Efectivamente. Pues vamos a hablar, si te parece, lo primero, qué es la menopausia y qué pasa con nuestras hormonas en esta etapa. Muy bien, vale. Como todas las mujeres saben, la menopausia es un periodo de sus vidas que da comienzo cuando cesa la menstruación, ¿no? Se dejan de producir óvulos y, bueno, pues el ciclo menstrual y los ciclos ováricos cesan. Así que generalmente oficialmente se habla de menopausia cuando no hay una menstruación un año después de la última, ¿de acuerdo? Ahí ya oficialmente ha llegado la menopausia, ¿vale? La etiología de la menopausia puede ser variada, pero bueno, por forma general y natural es como consecuencia del envejecimiento gradual de los ovarios. O se ha producido un agotamiento folicular, ¿vale? Eso quiere decir que ya no quedan más óvulos. Y este proceso también se conoce como climaterio, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues ha llegado tu etapa final fértil, ya no te puedes quedar embarazada. Y puede ser un proceso un poco traumático. Ya no es por el tema de que se ha acabado la fertilidad, sino que conlleva muchísimos problemas. ¿Vale? Este fenómeno se produce puede producirse a los 45 años, que sería menopausia precoz, o hasta los 55, ¿vale? Que los 55 sería una menopausia tardía, ¿de acuerdo? Y bueno, está sujeto a una serie de cambios fisiológicos y hormonales que generalmente pues se manifiestan en cada mujer en mayor o menor medida. Pero bueno, pues ¿qué ocurre con nuestras hormonas? ¿Qué pasa? ¿Vale? Pues lo que pasa realmente es que se dejan de producir estrógenos, ¿de acuerdo? Hay un déficit estrogénico importante y eso nos provoca muchos problemas, ¿vale? El ovario es una glándula que presenta una doble función. Por un lado es endocrina, ¿de acuerdo? Segrega hormonas que facilitan el correcto desarrollo del órgano femenino, y por el otro lado es exocrina, que produce los óvulos, que hacen que puedas fecundarse y puedas pues quedarte embarazada, ¿de acuerdo? Dentro del ovario, bueno, hay distintas partes, ¿vale? Y cada parte pues tiene una secreción de hormonas distinta. Por ejemplo, en el folículo segrega estrógenos en su mayoría, también segrega progesterona y andrógenos, pero sobre todo estrógenos. En el cuerpo lúteo se segrega progesterona en su mayoría, aunque también estrógenos. Y en el estroma se segregan andrógenos, sobre todo, y también estrógenos y progesterona, pero sobre todo andrógenos. ¿Qué pasa? Que como ha llegado la menopausia y se ha dejado de producir estrógenos, pues el cuerpo utiliza otros medios para conseguir esos estrógenos, ¿de acuerdo? ¿Qué medio utiliza? Bueno, pues coge los andrógenos que tiene y los convierte a estrógenos en otro tipo de tejidos, por ejemplo, en el tejido adiposo o en el tejido del hígado, ¿de acuerdo? Y lo hace a través de un proceso que se llama aromatización. Se ha podido comprobar, hay un estudio en el 2006, que mujeres obesas con menopausia pues presentan mayor concentración de estrógenos que las mujeres con menopausia con un peso normal. Porque, como hemos dicho, que se puede hacer el cambio de andrógeno a estrógeno en el tejido adiposo
y una mujer obesa presenta mucho más tejido adiposo que una mujer con peso normal, pues hay un proceso de mayor concentración de estrógenos. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Nos quedamos sin estrógenos y son hormonas que nos ayudan mucho con muchas cosas y ahora ya no están. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa ahora que ya no tenemos estrógenos? Exacto, pues cuéntame qué tipo de cambios físicos y psíquicos se producen. Bueno, pues yo creo que ahora pues todas las mujeres que lo padecen se van a sentir identificadas Claro que sí. con estos signos y síntomas que se asocian a la menopausia. Y si no lo padezco, pues bueno, pues tengo que tener en cuenta y conocer todo lo que me va a pasar en mayor o menor medida, ¿de acuerdo? Casi, como te comentaba, casi todos se producen como consecuencia del déficit estrogénico, androgénico y somatogénico que se manifiesta en distintos niveles. ¿Qué puede pasar? ¿Qué se puede producir? ¿Qué cambios se pueden producir en nuestro cuerpo? Pues cambios en la piel. Por ejemplo, la piel se pone más seca, más fina, ¿de acuerdo? Luego cambios de humor. También se asocian a procesos de estrés, procesos de ansiedad, que bueno, las mujeres son más vulnerables en esa parte, en la menopausia, a padecer esos procesos, ¿vale? Se pierde el apetito sexual y, bueno, pueden aparecer alteraciones en el tracto urinario y vaginal, ¿vale? Pues sequedad, a lo mejor susceptibilidad a infecciones. Los míticos sofocos, esas sensaciones abruptas de calor en la parte superior del cuerpo que pueden durar entre 30 segundos y 5 minutos, que me imagino que no serán nada agradables. Y bueno, y todo lo que conoce, seguro que todas las mujeres conocen que con la menopausia se produce un proceso de osteoporosis muy grave, ¿de acuerdo? Sí. ¿Qué es la osteoporosis? Una enfermedad crónica que se basa en la pérdida de densidad ósea como consecuencia, pues bueno, de esa mineralización que se produce en el cuerpo en este proceso menopáusico. De esa pérdida de estrógenos, ¿no? Claro, efectivamente. Al final se pierde mucha mineralización de forma progresiva y el hueso pierde muchísima densidad. Te llevas el pack completo. Has dejado de ser fértil y toma, te viene una cantidad de síntomas que bueno, que ya lo creo que son bastante complicados. Pero bueno, que esto no acaba aquí. También en la composición corporal, lo que es el cuerpo, como cuando tú ingieres grasas, ¿dónde van esas grasas? Si esas grasas se eliminan con dificultad, con facilidad, pues todo eso cambia, ¿vale? Los estrógenos, de los que hablábamos antes, eran las hormonas encargadas de dirigir el acúmulo de grasa. ¿Qué pasa generalmente en el cuerpo de la mujer? Pues a lo mejor que la grasa se va acumulando generalmente de cintura para abajo, ¿vale? En la zona del glúteo, en las piernas, a diferencia de los hombres, ¿vale? Que se acumula más de cintura para arriba, en lo que viene siendo en la zona abdominal, ¿vale? Pero bueno, como esos estrógenos ya dejan de estar y es un vehículo que cogía las grasas para llevarlos al sitio, pues ya ahora las grasas circulan libremente por el cuerpo y se asientan donde les plazca. Una parte donde se asienta es en la zona abdominal, ¿vale? ¿Qué pasa en la zona abdominal? Pues que cuando se empieza a acumular la grasa en la zona abdominal, somos mucho más susceptibles a sufrir accidentes cardiovasculares, porque las grasas malas, se aumenta el perfil lipídico y bueno, aumenta el riesgo cardiovascular y son más difíciles de quitar, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué quiere decir esto? Que empiezan a aumentar todas las grasas malas y a disminuir las grasas buenas. Las grasas buenas seguro que nos suena el HDL como grasa buena. El HDL se encarga de disminuir el riesgo cardiovascular porque transporta esos ácidos grasos hacia el hígado para que el hígado pues se encargue de eliminarlos, ¿vale? Pues tenemos aumento de grasas malas y disminución de grasas buenas. Y se van asentando en esa zona abdominal que hace que tengamos riesgo a sufrir accidentes cardiovasculares. Pues aumento de la tensión, posible diabetes, colesterol, etc. O sea que como consecuencia del envejecimiento de esos óvulos, pues se produce una pérdida de estrógenos y la pérdida de estrógenos hace que todo en el cuerpo se vuelva un poco loco. Claro, el cuerpo nos da un giro de 180 grados y padecemos cosas que antes pues no sabíamos ni que existían, pero que ahora... Sí, ahora de repente no las encontramos. Claro. Y terminando ya con los procesos que se producen en el cuerpo,
también tenemos un proceso de pérdida de masa muscular bastante importante, sobre todo a nivel músculo-esquelético. ¿Vale? O sea que, ¿qué pasa con el proceso cuando se pierde masa muscular? Pues que el metabolismo basal baja. El metabolismo basal es el encargado de mantener nuestro cuerpo con vida en una situación de reposo. Para mantener el cuerpo con vida hay un gasto calórico, ¿vale? En total reposo, ¿de acuerdo? Si el gasto calórico es menor, pues el aumento de peso es mayor. O sea que al final nos metemos en una dinámica de ir para abajo, macho, que no... que no nos para, vamos, ni... Ya lo creo. Bueno, háblanos un poco de la alimentación. ¿Cuál es la mejor alimentación que podíamos mantener durante la menopausia? Bueno, voy a dar unos consejillos. Realmente tampoco me quiero meter mucho en este tema porque no soy profesional de esto, pero sí puedo tener más o menos conocimientos por encima de la materia. Si no, Elena se va a enfadar contigo. Sí, Elena, no le piso el terreno a Elena. No. Bueno, como se produce una disminución de la actividad física, y como hablábamos, también baja la tasa metabólica basal, pues algunos expertos te dicen que tienes que reducir un poquitín tu consumo calórico diario, pues entre 300 y 600 kilocalorías. Eso quiere decir que puedes reducir en un 5 o 10% tus calorías de consumo diaria. Luego también hay un detalle que puede parecer una tontería, pero el consumo abundante de agua durante esta etapa es casi que fundamental, ¿vale? Porque ayuda a prevenir procesos de deshidratación involuntarios que pueden suceder por disminución en la sensación de sed, ¿vale? Que generalmente suele pasar que alguien se deshidrata, una mujer se ha deshidratado y no sabe por qué, y es porque no ha tenido esa alarma de que tienes que beber agua. Así que, bueno, voy a hablar de la ingesta de proteínas, de hidratos de carbono y de grasas, que es lo recomendable, y pasamos al siguiente tema. Muy bien. Las proteínas casi que es el nutriente de mayor importancia debido a que tiene una función estructural muy importante, ¿vale? Así que la ingesta de proteína en este periodo se tiene que ver aumentada con la finalidad de compensar las pérdidas de masa magra, que es la musculatura. Como decíamos, vamos a perder mucha musculatura y las proteínas nos van a ayudar a que la pérdida no sea mayor. En el tema de los hidratos de carbono, pues hay estudios que te dicen, hay un estudio en el 2010 que te detalla qué cantidad diaria más o menos deberías de consumir de hidratos de carbono. Te dicen que unos 130 gramos al día y no bajar de 100 gramos diarios. Se puede producir una situación de cetosis, por eso quiere decir que hay muy pocos hidratos de carbono en el cuerpo y bueno, y se produce una serie de procesos. Así que también hay que tener en cuenta los hidratos de carbono. Mucha gente lo relaciona con que hay que comer más proteína porque el hidrato de carbono se convierte en grasa porque te mueves poco, pero es que no es así. Claro. El hidrato de carbono es igual de necesario o más que la proteína, solo que la proteína se encarga de reestructuración muscular y el hidrato de carbono es podríamos decir que el combustible que utilizamos para hacer nuestra actividad diaria. El que le da la energía, ¿no? Efectivamente, la energía. Y la combinación de ambos es imprescindible. Y luego en la ingesta de grasas, pues aclarar que hay que consumir grasas buenas, como hablábamos antes, pues esos grasas, el ácido linoleico, el omega 3, grasas que nos ayuden, ¿de acuerdo? Y nos recomiendan también una ingesta como a otra persona normal y corriente que no tenga menopausia, ¿vale? Alrededor de unos 30 o 35% de la dieta. Muy bien. Bueno, Antonio, tú como licenciado en actividad física. Este es mi campo. Este es tu campo. ¿Recomiendan mantener actividad física en la menopausia? Por supuestísimo, o sea, es súper importante y está demostrado científicamente que el ejercicio físico, pues bueno, pues ayuda y mejora en la medida de lo posible, pues todos los síntomas que causa la menopausia. De primeras hablamos de la osteoporosis, que es uno de los problemas más importantes en la menopausia. Al perder la densidad ósea de forma tan abrumadora, pues los expertos te recomiendan que realices una actividad de impacto. ¿Qué actividad de impacto puedo realizar? No vale caminar. El caminar no es una actividad de impacto. ¿Por qué? Porque mi cuerpo lo hace con muchísima facilidad. Necesito algo con más intensidad. El trabajo de la fuerza es muy beneficioso para
para mejorar esa osteoporosis en el cuerpo. Hablábamos los otros días de este detalle, ¿verdad? Que cuando tú produces una contracción muscular se produce una tensión muy fuerte en la parte tendinosa del músculo, que a su vez tira del hueso, y el hueso se tiene que ir reforzando poco a poco. O sea que hay multitud de estudios que te dicen que trabajar la fuerza, aunque luego lo desarrolle un poquito más, es muy muy importante. Luego, ¿qué pasa con la actividad física? Que te va a favorecer la pérdida de grasa visceral, y esa grasa visceral que hablábamos, que como perdíamos los estrógenos, que era el vehículo de la grasa que me reconducía esas células de grasa a la zona donde siempre las llevaba, pero ahora ya se asientan en la zona abdominal, en la zona visceral, y me aumenta el riesgo cardiovascular, bueno, de enfermedades cardiovasculares, pues con la actividad física esa grasa visceral la voy a reducir, o sea que todo ese riesgo me lo voy a ir quitando, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, mejora también la sensibilidad a la insulina, que con el proceso hormonal que se produce y la pérdida de hormonas que se producen en la menopausia, hay una resistencia a la insulina importante. ¿Qué va a pasar? Que el músculo necesita un aporte de glucosa muy grande cuando lo movilizas, ¿de acuerdo? Para la obtención de la energía. Así que lo que van a hacer los receptores de insulina para que esa glucosa no se vuelva loco por el cuerpo es activarse y soltar insulina, que es la encargada de que no haya demasiada glucosa en sangre. ¿Vale? O sea que hay una sensibilidad de la insulina que es muy importante. ¿Vale? Tiene una mejora de la actividad metabólica. Pues la práctica del ejercicio físico trae consigo una serie de adaptaciones físico-metabólicas que potencian ese aspecto oxidativo de las grasas y de los hidratos. O sea que voy a mantener un equilibrio en la obtención de grasas. Voy a través de la actividad física quemar ese exceso de grasa que no se me vaya asentando de forma constante. Luego hay como tratamiento y como prevención a la incontinencia urinaria, puede darse un trabajo de suelo pélvico, que es muy importante cuando llegamos a ciertas edades y no hemos trabajado nunca la musculatura. Pues un aspecto muy claro, y después de haber pasado procesos de embarazos y demás, lo hemos hablado alguna vez, pues se producen procesos de incontinencia urinaria. Así que el trabajo del suelo pélvico sería muy muy beneficioso para evitar estos procesos. Como hablábamos antes, que te he dicho que iba a desarrollar un poquito el entrenamiento de la fuerza, pues ¿qué nos dicen los estudios científicos? ¿Qué nos recomiendan? Hay uno muy muy actual, ¿de acuerdo?, que se realizó en el 2016, el año pasado, que te recomiendan que se realice un trabajo de fuerza de 150 minutos por semana. Eso quiere decir que son 30 minutos al día durante 5 días, ¿vale? Y lo que vamos a conseguir con esto, pues es mejorar pues esas posibles enfermedades cardiovasculares. El perfil lipídico también se mejora, y el índice de masa corporal en cierta medida pues vuelve a ser un índice normal, ¿de acuerdo? O sea que es muy muy importante que se haga un trabajo de fuerza, siempre con la supervisión de un profesional, porque el trabajo de fuerza en mujeres menopáusicas es algo más específico, ¿vale? No tiene que hacerse de forma a la ligera. Diríamos que se recomienda trabajar con cargas relativamente altas. Y cuando digo cargas relativamente altas, es una carga que tú no cogerías si fueras a un gimnasio sola. ¿Qué pasa? Que para coger esa carga relativamente alta, pues necesitas un aprendizaje de técnica y un proceso mediante la supervisión de un profesional, que no te lo dan en un gimnasio convencional, porque es normal. Hay tanta gente y así que, pues bueno, tienes que ir a un sitio un poquito más especializado, como Centro NovaFit. Por ejemplo, claro que sí. Es claro verdad. que sí. Así que el trabajo de fuerza es muy importante, y ya te digo, ya te he contado todos los beneficios que nos puede aportar, tanto la actividad física como ese trabajo de fuerza. Y también, bueno, beneficioso para muchas cosas, para las que se encuentran así pues un poco más irritables, un poco más nerviosas. Hay ejercicios como a lo mejor el pilates, por ejemplo, ¿no? Que te ayudan un poco a relajarte, a coger un poco más de, ¿no? No lo he comentado, pero sí que es cierto, tienes razón. Ese aspecto, pues, bueno, psicológico, pues toda la producción de hormonas como la endorfina, que se produce post-entrenamiento,
te ayuda muchísimo a ver la luz en el túnel, ¿no? A ver las cosas un poquito más claras y no verlo todo negro, y a veces pues bueno, estamos con esos procesos de estrés que hablábamos, de ansiedad. La actividad física está totalmente recomendada para la gente que lo sufre. Claro que sí. Otro de los síntomas yo creo que también, bueno, es el insomnio, ¿no? Que también se puede llegar a dar en la etapa de la menopausia. Efectivamente. Y el ejercicio, bueno, te ayuda a conciliar el sueño, ¿no? Correcto, el ejercicio te ayuda a todo. Al final crea en ti un equilibrio, donde todas las funciones corporales, pues bueno, funcionan como un reloj. Pero claro, requiere un esfuerzo y una constancia que a veces pues no se tienen. Pero bueno, cuando uno tiene un problema y tiene que sufrir este tipo de procesos naturales, pues se plantea poder solucionarlos de la mejor manera posible, y lo mejor de todo pues es una dieta equilibrada, como conclusión, una práctica de actividad física, tanto una mezcla de trabajo aeróbico como trabajo de fuerza, y el uso de tratamientos farmacológicos, porque el médico al final pues tiene la primera y la última palabra en todos estos procesos. Seguramente te puede ayudar con algo, y tratamientos fisioterapéuticos que también son muy recomendables para paliar esta serie de síntomas. Claro que sí. Bueno, antes de finalizar, Antonio, un breve resumen de este tema. Los puntos claves. Como hablábamos, la menopausia, cuando empieza a producirse, se produce la menstruación desaparece, se dejan de fabricar ciertas hormonas como los estrógenos, y produce que el cuerpo hay una serie de alteraciones importantes. ¿Cómo podemos solucionar estas alteraciones? Pues con recomendaciones dietéticas saludables, con actividad física y con la ayuda de profesionales de la medicina y del mundo de la actividad física, sin duda alguna. Así que cualquier duda y cualquier problema, pues por ejemplo en nuestro centro podíamos asesorar sin ningún tipo de compromiso, obviamente. Claro que sí, sobre todo dejarse aconsejar y no hacer las cosas a la ligera. Efectivamente. Que luego al final es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Correcto, Noelia. Bueno, pues Antonio, muchísimas gracias por haber estado de nuevo aquí con nosotros, por hablarnos de este tema. Qué bueno que al final pues todas tenemos que pasar por ahí, ¿no? Tarde o temprano. Y que yo creo que nos ayudan muchísimo tus consejos y cómo saber afrontar esa etapa de nuestra vida. Gracias a ti, Noelia. Lo más importante de todo es estar informado de todo lo que va a suceder para poder actuar en consecuencia. Claro que sí, para eso tenemos a vosotros, ¿no? Grandes profesionales como sois. Pues muchas gracias por haber venido hoy de nuevo, y bueno, te esperamos en otra ocasión para seguir hablando de estos temas, ¿de acuerdo? Nos vemos dentro de poco. Un saludo. Venga, hasta luego.